Bueno, pues cuando me llamaron mis amigas, me comentaron para hablar sobre modelos teóricos del TEA, ¿no? Aunque, claro, hablar de modelos teóricos es básicamente, cuando hablamos de modelos teóricos, no creo que hablemos de teoría, ¿no? Creo que hablamos de modelos explicativos, ¿no? No tanto teóricos o no teóricos, sino explicativos. Es decir, modelos que puedan satisfacer hasta un nivel explicativo determinado, ¿no?, los comportamientos o las conductas de ciertas personas o sus trastornos, ¿no? Y nosotros, en la profesión a la que yo me dedico, básicamente, ¿no?, nos situamos en un nivel de análisis determinado, ¿no?, que es el cerebro, ¿no? Nosotros lo que estudiamos es el cerebro, ¿no?, de los sujetos que tienen algún trastorno, en este caso, ¿no?, algún trastorno del espectro autista, ¿no?, basándonos básicamente en la premisa, ¿no?, de que todos los procesos mentales, ¿no?, son el resultado del funcionamiento cerebral, ¿no? O dicho de otra manera, el funcionamiento cerebral produce como resultado procesos mentales, ¿no? Con lo cual ya sentamos ya una premisa que creo que es importante, ¿no?, que la mente no existe. La mente no existe fuera del cerebro, ¿no?, sino que todo lo que sean procesos mentales son el resultado del funcionamiento del cerebro, ¿no? Ya no existe lo que se ha llamado la teoría del homúnculo, ¿no?, el hombrecillo fuera del cerebro, ¿no?, no sé a qué distancia, que te dice, ¿no?, cosas que el cerebro no puede decir, ¿no? Por lo tanto, digamos que el fantasma en la máquina, como se ha llamado, ¿no?, a la mente, ha muerto, ¿no? Y ahora parece que casi todo podemos explicar por procesos, ¿no?, determinados por el funcionamiento cerebral, ¿no? Y nosotros, ¿no?, que nos dedicamos a la neuropsicología, lo que básicamente estudiamos, ¿no?, es la relación entre el cerebro y la conducta humana, partiendo de una premisa fundamental, ¿no?, que todo comportamiento humano, ¿no?, es también el resultado del funcionamiento cerebral, toda conducta humana, ¿no? La neuropsicología se define, ¿no?, como el estudio de los procesos cognitivos superiores y su relación con el cerebro, ¿no? Veréis que yo no estoy de acuerdo con muchas cosas de las que digo. Esta es la primera de las con las que no estoy de acuerdo, ¿no? Es decir, creo que la neuropsicología no debe ceñirse a los procesos cognitivos superiores, ¿no? Porque básicamente la neuropsicología, si cogéis cualquier manual de neuropsicología, ¿no?, veréis que hablan de la neuropsicología de la atención, ¿no? Aunque curiosamente, ¿no?, todos vosotros, ¿no?, conocéis y evidentemente habéis oído hablar del trastorno por déficit de atención, ¿verdad? Pero a mí me preocupa una cuestión previa, ¿no? Todos sabéis que es un TDAH, ¿no? Pero ¿cuántos de vosotros sabéis modelos atencionales? Modelos explicativos de cómo funciona la atención en el cerebro y qué niveles de complejidad tiene la atención y en qué, ¿no?, siguiendo los niveles de complejidad, en qué sustratos cerebrales se sustentan esos sistemas atencionales, ¿no? Hablamos de la neuropsicología de la memoria, hablamos de la neuropsicología de la percepción, ¿no?, de cómo el cerebro percibe cosas, ¿no?, a través de los sentidos, básicamente, ¿no? El cerebro está continuamente, solemos decir que el cerebro, pues, cuando nos dicen que expliquemos el cerebro, solemos decir que el cerebro es como un ordenador, ¿no?, que recibe información, procesa esa información y emite un resultado,
¿no? Input, procesamiento, output, ¿no? Esto se llama el modelo computacional de la mente, ¿no? Pero yo no estoy de acuerdo con el modelo computacional de la mente tampoco, ¿no? Porque creo, ¿no?, que el ser humano, ¿no?, cualquier proceso cognitivo que tenga de alto nivel, ¿no?, o complejo, ¿no?, no puede prescindir de sistemas emocionales. Y en cambio, ¿no?, la neuropsicología se ha despreocupado hasta hace muy poco tiempo de estudiar las emociones del ser humano, ¿no? Incluso los psicólogos, ¿no?, también, ¿no?, saben poco sobre las emociones del ser humano, ¿no? Un poco todo lo reducen a ansiedad y a depresión, ¿no?, como en el DSM-4, ¿no? Como si la ansiedad fuera una emoción, que no lo es. Pero bueno, esto si queréis lo explico luego, ¿no? Pero bueno, de la percepción hemos estudiado la neuropsicología del lenguaje, ¿no? Hemos estudiado la neuropsicología del control motor, ¿no?, de las praxias que llamamos, ¿no?, o el control de los movimientos, ¿no? ¿Qué tienen en común todas? Y por supuesto, como no, ¿no?, la neuropsicología de lo que tan de moda está, ¿no?, de las funciones ejecutivas, ¿no? Un concepto que está absolutamente de moda, ya todo el mundo habla de las funciones ejecutivas, un concepto que casi todo el mundo, ¿no?, sabe qué es, pero cuando le dices que defina, tiene dificultades para definirlo, ¿no? ¿Qué son las funciones ejecutivas?, ¿no? Y básicamente, ¿no?, se han relacionado con el funcionamiento del córtex prefrontal, ¿no? Pero si os fijáis, todos estos procesos que acabo de señalar, ¿qué tienen? Que todos son corticales. Es decir, ¿no?, están en la corteza cerebral, en la parte externa del cerebro. A esto Parvici le ha llamado la miopía corticocéntrica. Es decir, hemos intentado conocer al ser humano estudiando solo la corteza cerebral y prescindiendo un poco de todo el resto del cerebro, como si todo el resto del cerebro fuera algo primario, ¿no?, y que no juega un papel fundamental en nuestras vidas, ¿no? Y no podemos entender cómo funciona el ser humano si no entendemos el cerebro como un todo, donde existen varios cerebros, ¿no?, superpuestos, digamos, ¿no?, cincelados por la evolución, ¿no?, y que se llevan bien entre ellos, ¿no? Dennett decía que somos criaturas darwinianas, ¿no?, porque tenemos lo primero que hacemos es gestionar nuestra propia vida, ¿no? ¿Cómo? Buscando el placer y evitando el dolor. Los sistemas de búsqueda del placer y de evitación del dolor, ¿no?, que están en el núcleo accumbens y en el área tegmental ventral, ¿no?, son sistemas sumamente primarios del cerebro. Pero la pregunta es, si alguien siente dolor, ¿no?, ¿puede hacer algo o eso le paraliza para seguir en su proyecto vital? El dolor, ¿no? Es muy importante no tener dolor, ¿no? Ese es el cerebro darwiniano que todavía nosotros tenemos, ¿no?, y persiste dentro de nosotros. Por encima del cerebro darwiniano está el cerebro skinneriano, ¿no? Todos hemos aprendido, ¿no?, a Skinner, ¿no?, y a Pavlov, ¿no?, y los procesos de aprendizaje. Básicamente, ¿no?, lo del castigo, el refuerzo positivo, el refuerzo negativo, todo esto, ¿no? Skinner, no sé si sabéis, pero tuvo a su hija encerrada 2 años en una habitación de la que le sacaba solo programadamente para demostrar que sus principios de aprendizaje eran ciertos. Y su hija llevó una vida desastrosa, ¿no?, siempre estuvo con depresiones crónicas, ¿no?, y murió joven de tristeza, básicamente, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Porque somos algo más que criaturas skinnerianas, ¿no? Si a un chimpancé, ¿no?, le pones a mamar de un muñeco metálico y al lado le pones un muñeco con un tacto, ¿no?, agradable, por muchas veces que mame del muñeco metálico, una vez que se sacia de mamar, porque inmediatamente se va y todo el resto del tiempo se queda pegado al muñeco de tacto agradable. Si los principios de Skinner son ciertos, ¿no?,
¿por qué no se queda agarrado al muñeco metálico si es la fuente de refuerzo? Porque venimos de fábrica, ¿no?, con unas instrucciones, ¿no? Ahora hablaré de los genes, ¿no?, por esto de si, ¿no?, si los TEA son genéticos, pero a ver qué entendemos por genes, qué entendemos por aprendizaje, ¿no? Pero ¿por qué, si es la fuente de refuerzo, se agarra al muñeco de tacto agradable? Porque, ¿no?, los genes son unas instrucciones que nos dicen, tienes que someterte a unas experiencias adecuadas para madurar todos tus órganos y sobre todo el cerebro. Y uno importante es el contacto con la piel de tu madre. Por tanto, ¿no?, tu piel tiene que entrar en contacto con la piel de tu madre para madurar. Y eso es lo que busca el chimpancé. Algo que se parezca lo más posible a la piel de una madre. Desde luego más un muñeco, ¿no?, de tacto de tela agradable que un muñeco metálico, ¿no? Además, los principios skinnerianos han negado la capacidad del ser humano de introspección, ¿no? Vosotros tenéis una capacidad para definiros a vosotros mismos, ¿no? Decís, yo soy, ¿no? Tenemos autoconciencia, solemos decir, ¿no? Tenemos conciencia de cómo somos, ¿no? Un conocimiento de cómo somos y que además lo podemos poner en palabras, ¿no? Y que en general no me preocupa mucho porque creo que la mayoría de la gente tiene mejor conciencia y concepto de sí mismo que el que se merece, ¿no? Es decir, la autoestima es un tema que nunca me ha preocupado demasiado, ¿no? Creo que la mayoría de la gente va sobradilla de autoestima, ¿no? Y nuestros hijos y los hijos que nos traen a nuestros colegios para educar, ni os cuento, ¿no? ¿No? Lo importante es que se quieran, ¿no? Y todos, bueno, te puede decir un hijo de un hijo que ha quemado la habitación, que ha pegado a su padre, que ha hecho no sé qué, pero te acaban diciendo los padres, pero tiene un corazón inmenso. Que va, es un cabrón, ¿no? Y viene así de fábrica, además, ¿no? Pero, ¿no?, creo que la educación, desde contagiada por los psicólogos, que creo que no sé si hemos entendido muy bien, yo soy psicólogo, pero no sé si hemos entendido muy bien de qué va todo esto, ¿no? Yo he definido la autoestima como estar encantado de haberte conocido independientemente de lo que hagas. Y eso no puede ser, ¿no? Tienes que quererte y conocerte, ¿no?, pero quererte dependiendo de lo que hagas, no independientemente de lo que hagas. Pero, ¿no?, en la educación esto de la autoestima, ¿no?, está como muy de moda, ¿no? Yo me acuerdo de mi hijo que ya tiene 19 años, pero cuando fui a una reunión cuando tenía 7, era con el tutor para ponerle una denuncia al profesor de gimnasia porque les había dicho que era la peor clase de gimnasia que había tenido en su vida, no por las habilidades motoras de los niños, sino por su comportamiento en las clases de gimnasia. Y que cómo les podía decir eso, que eso les podía doler y herir la autoestima. Bueno, se me ocurrió decir, pues a mí se me ocurrió otra cosa. ¿Y qué? Me dicen, que sea la peor clase de gimnasia que haya tenido en su vida. Y dicen, ¿pero qué dices? Pues eso, pues que el profesor dice que ha tenido la peor clase, a lo mejor tenemos que mirar en nuestros hijos qué comportamiento tienen en gimnasia, porque este profesor dice que no ha tenido chavales peores, ¿no? Pero bueno, ¿no?, estos son conceptos que se utilizan continuamente. Pero hablamos de la autoconciencia y estaba hablando de Skinner. Yo me voy y vuelvo, pero alguna vez me perderé. Esto que hago, ¿no?, lo hago con el cortes prefrontal, la zona orbital. Es ir y venir, ¿no? Hago excursiones de 5 o 10 minutos, puedo volver y saber dónde estaba, ¿no? Esto es muy importante en la educación, ¿no? Sabemos que los sujetos que tienen este proceso cognitivo bien, ¿no?, van a tener un buen rendimiento académico, curiosamente. Se llama branching, ramificación. Irte por las ramas y volver al centro principal. Luego irte a otra rama y volver. Luego irte a otra y volver. Pero yo me pierdo, ¿no? Con lo cual no tengo buen branching. Pero bueno, Skinner negó la capacidad de introspección del ser humano, ¿no? Y en cambio, ¿no?,
todos vosotros y yo conocemos que tenemos capacidad de introspección. Somos capaces de definirnos en primera persona. Tenemos conciencia, ¿no? Dice que cuando dos psicólogos conductistas tienen relaciones sexuales, uno le dice al otro, tú te lo has pasado muy bien, ¿qué tal me lo he pasado yo? ¿No? Eso es el conductismo radical, ¿no? Pero por encima de este cerebro skinneriano, ¿no?, tenemos un cerebro popperiano, ¿no?, en honor al filósofo Karl Popper, que básicamente lo que plantea es que el ser humano tiene una capacidad que no tiene ninguna otra especie que puebla la Tierra, que es la capacidad de proyectarse en el futuro, proyectar su vida en el futuro, ¿no? Crear dentro de este cerebro realidades virtuales, ¿no?, de lo que queremos ser, de lo que queremos hacer, ¿no?, de dónde queremos ir, ¿no?, qué queremos hacer con nuestras vidas, si queremos tener hijos o no tenerlos, ¿no? Todas estas decisiones, ¿no?, que se proyectan al futuro, ¿no?, hace que seamos criaturas popperianas, ¿no? Es decir, ¿no?, básicamente, entonces diríamos que este cerebro, ¿no?, lo que hace es, ¿no?, generar imágenes mentales sobre diferentes posibilidades, ¿no? Y basándose en eso, ¿no?, hace lo que para mí, si a mí me preguntarais ¿para qué sirve el cerebro?, ¿no?, y tuviese que contestar, ¿no?, la mayoría de la gente me suele decir, o cuando me hacen alguna entrevista o así, me suele decir el que me entrevista, sirve para pensar, ¿no? Y le digo, sí, pero ¿qué es pensar? No. Y entonces tienes que definir qué es pensar, ¿no? Por ejemplo, Steinberg, que es el gran teórico, uno de los grandes teóricos de la inteligencia, dice, la inteligencia es la capacidad que tiene el ser humano de generar productos inteligentes. Cojonudo, ¿no? Esto se llama la petición de principio aristotélica, ¿no? Porque ¿qué es un producto inteligente? Para entonces tendría que definir Steinberg y te podría contestar la inteligencia, el resultado, ¿no?, de la inteligencia, ¿no? Pero si sigues definiendo que es un producto inteligente, pero no como inteligencia, seguramente meterás otro concepto que a su vez necesita ser definido. Esto se llama la regresión al infinito, ¿no? Por tanto, nos movemos en conceptos que tenemos que reconocer que son vagos a veces e imprecisos, ¿no? Las funciones ejecutivas no son nada. Ya lo siento. Dicho así, no son nada. Si yo os digo que va a entrar aquí un niño o un adulto con un problema de lenguaje expresivo, tipo afasia de Broca, ¿os imagináis qué tipo de niño va a entrar o qué persona mayor? ¿Y qué problemas va a tener? No. Si tiene un problema de lenguaje expresivo, que no se va a poder expresar, ¿no? Más o menos. Tendrá un agramatismo, tendrá una apraxia del habla, ¿no?, etcétera. Si os digo que va a entrar un sujeto amnésico, tenéis idea también, ¿no?, de quién va a entrar, ¿no? Aunque curiosamente, voy a irme por otra rama, ¿no? Aunque curiosamente, cuando a la gente les hablas de memoria, ¿no?, y les preguntas, ¿qué preguntarías a alguien, ¿no?, para saber, ¿no?, si tiene un problema de memoria o si tiene una memoria limitada? Y pensar que le preguntaríais, ¿qué ha comido hoy?, ¿no? Otros para qué cenó ayer, ¿no? ¿Qué hizo ayer a la tarde? Otros dicen, ¿no?, si se acuerda del día de su boda, eso ya más pasado, ¿no? Si es mayor o tiene 30 y pico años, ¿no?, o si tiene recuerdos de sus últimas vacaciones. ¿Sabéis qué tienen en común todo esto que acabo de decir? Que se proyecta al pasado. Pero si yo os digo, ¿qué vais a hacer mañana por la mañana? ¿Con qué función cerebral me contestáis que vais a hacer mañana por la mañana? Con la memoria. Es decir, la memoria se proyecta al pasado
pero, ¿no?, en estas criaturas popperianas que somos, proyectamos nuestra memoria al futuro, ¿no? Es decir, la memoria retrospectiva y prospectiva, ¿no? Y cuando alguno de vuestros alumnos tenga, ¿no?, dentro de sus problemas de memoria, ¿no?, y tenga que aprender cosas, no le enseñéis qué cenó ayer, ¿para qué quiere saber qué cenó ayer?, ¿no? Que utilice la memoria que tiene limitada, ¿no?, para el futuro, porque eso lo hará más autónomo, ¿no?, y le hará más independiente que acordarse lo que hizo ayer, ¿no? Por tanto, si alguien tiene memoria limitada, utilizar esa memoria prospectivamente, no retrospectivamente. ¿Me explico? Y hablábamos de las funciones ejecutivas, ¿no?, y de las criaturas que hacemos básicamente, decía, para pensar, ¿no? Para mí el cerebro básicamente es un sistema, un gran sistema, que se basa en hacer predicciones sobre cómo va a actuar y cómo se va a comportar el mundo, ¿no? Cuando decimos que el cerebro hace predicciones, es increíble cómo hace predicciones. Cuando vosotros vais a un centro comercial y las escaleras estas mecánicas, ¿no?, que funcionan normalmente, os acercáis a ellas y están paradas, ¿no os da un vaído medio segundo? Como así un... ¿Habéis notado? Sí. ¿Por qué? Porque aunque cuando os estéis acercando a las escaleras, el cerebro, ¿no?, ha sincronizado antes de acercaros a las escaleras, medio segundo antes, que eso es una eternidad en el funcionamiento cerebral, es mucho tiempo, medio segundo antes ha sincronizado todas las neuronas que corresponden a las escaleras mecánicas moviéndose. Cuando os acercáis, resulta que las neuronas que ha conectado no corresponden con lo que perciben vuestros ojos. Entonces se descoloca y recablea, ¿no?, para las escaleras paradas. Ese medio segundo es el recableado del cerebro, porque ya habéis llegado con todo cableado para las escaleras moviéndose. Así funciona el cerebro, ¿no?, siempre haciendo predicciones. Si ahora estáis aquí conmigo y voy a vuestra casa y os cambio la manilla de la puerta y os pongo un pomo, cuando lleguéis a la noche y cojáis el pomo, aunque esté la luz apagada, diréis, aquí algo no va bien. Sí, porque en medio segundo antes de coger el pomo, el cerebro ha sincronizado todas las neuronas que corresponden a las características de la presión en la mano de vuestra manilla de la puerta. Al no coincidir con las presiones que tenéis ahora, os dice el cerebro, cuidado, algo no va bien, he hecho una mala predicción, presta atención, ¿no? Algo no funciona. Por tanto, ¿no?, el cerebro es eso, un sistema, ¿no?, que continuamente hace predicciones, desde lo más inmediato hasta lo más lejano, ¿no? Esto tiene importancia en los TEA, luego lo explicaré, ¿no? Pero Franz Brentano, un psicólogo del siglo XIX, ¿no? Creo que los psicólogos más brillantes fueron los del siglo XIX, como Brentano, ¿no?, o como alguno más, ¿no? Pero Brentano decía, ¿no?, el ser humano se divide básicamente en dos tipos de personas, ¿no? Decía, los físicos populares y los psicólogos populares. Decía, los físicos populares son buenos sistematizadores porque, ¿no?, creen que el mundo responde a las leyes de la física y de la mecánica, ¿no? Por lo tanto, pueden hacer predicciones físicas, ¿no?, y mecánicas, ¿no? Mientras que los psicólogos populares, decía, son buenos empatizadores porque, ¿no?, no hacen predicciones tanto, ¿no?, basados en la física, ¿no?, y en la mecánica, sino basándose en la empatía, ¿no?, en los sentimientos de otros seres humanos, ¿no?, lo cual nos lleva
al cerebro, al cuarto cerebro, ¿no? Al que se ha llamado el cerebro gregoriano, por encima del popperiano, ¿no? Que ya no solo el ser humano es capaz, ¿no?, de hacer predicciones sobre él y sobre su futuro, todavía es capaz de otra cosa más, ¿no? El cerebro humano es un cerebro que simula otros cerebros. Es una mente que simula otras mentes, ¿no? El ser humano piensa lo que otros piensan, ¿no? Calcula, ¿no?, las intenciones que otros tienen, ¿no? Predice las intenciones que otros tienen. ¿Para qué? Bueno, tener en cuenta que el cerebro no se ha modificado nada en los últimos 60.000 años. Tenemos el mismo cerebro que hace 60.000 años. O sea, cerebros ancestrales para mundos nuevos, ¿no?, que se mueven a una velocidad de vértigo. Y nuestro cerebro en ese momento se queda obsoleto, ¿no? Y a veces no puede hacer predicciones, ¿no? Porque nuestro cerebro servía ¿para qué? Para lo que básicamente diría yo que sirve el cerebro, ¿no? Yo suelo decir que el cerebro básicamente es un sistema, ¿no?, que sirve para actuar de manera flexible en entornos cambiantes, para garantizar la adaptación, la supervivencia y la calidad de nuestra supervivencia. Es decir, flexible en entornos cambiantes, ¿no? Como veis, ¿no?, si nos acercamos, ¿no?, a los síntomas de los niños con TEA, ¿no?, veréis, ¿no?, que ya empezamos a ver, a vislumbrar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, los niños con TEA, ¿no?, pueden simular otras mentes. No, ¿no? Los niños con TEA les va bien con todo lo que sea las leyes de la física y de la mecánica. Les va bien, ¿no? Les va mal en las comunicaciones, en la comunicación social, ¿no?, en las relaciones sociales. Pero todo lo que sea mecánico, ¿no?, todo lo que sea predecible por las leyes de la física, les va bien. Con eso están tranquilos. ¿Qué es lo que más nervioso les pone? ¿Que se les acerque qué? Otro ser humano, ¿no? Eso les altera muchísimo. ¿Sabéis por qué? Porque no sois predecibles. Luego os diré las consecuencias que tiene esto para la educación de los niños con TEA, ¿no? Un ser humano no es predecible. Entonces eso les descoloca. Y gritan y chillan, ¿no?, y se golpean. ¿Por qué? Porque no saben qué vais a hacer, ¿no? Pero todo lo que sea maquinaria, todo lo que sea mecánico, claro, yo me gustaría hacer un estudio, pero el 30% de los ingenieros de la NASA son Asperger fijo, ¿no? Lo que pasa es que para estos niños es una tortura pasar hasta bachiller, pero una vez que llegan a bachiller y pueden elegir cualquier ingeniería física o matemáticas, en la vida les va bien. Luego conocen a alguna chica un poco así especial, que alguna siempre hay, y luego, no, y luego tienen aspergeritos. No. Sí, 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 ¿no? Porque sabemos, estadísticamente y científicamente comprobado, ¿no?, que la madre o el padre, ¿no?, de los niños con Asperger es mucho más probable que tengan carreras o oficios relacionados con la mecánica. Que sean ingenieros, arquitectos, matemáticos, ¿no?, mecánicos de taller, pero con la mecánica. Es decir, ¿no?, sus padres, ¿no?, ya tenían algo, ¿no?, que empuja la mecánica. Claro, es curioso que haya 6 o 7, algunos dicen que hasta 8, ¿no?, niños
¿no?, con trastorno TEA por cada niña, ¿no? Pero entre 6 y 8 se mueven los estudios, ¿no? Básicamente, ¿por qué? ¿No? Porque, fijaros, ¿no?, solemos hablar de la educación sexista, ¿no?, y que los niños juegan con camiones porque los padres les compran camiones, ¿no?, y las niñas con muñecas porque las madres les compran muñecas. Pero ¿por qué los chimpancés, ¿no?, machos pequeños, ¿no?, de jóvenes, de niños, ¿no?, a los chimpancés machos les das un carrito y una muñeca? ¿Por qué todos tiran la muñeca a la mierda y juegan con el carro? ¿Y por qué todas las hembras chimpancés se quedan con la muñeca y ninguna juega con el carro? ¿Y por qué a las 24 primeras horas de vida, que decimos que los niños no ven, sí ven? En cuanto nacen, ven. Es lo primero que madura en el cerebro, ¿no?, la percepción visual, ¿no? Y ya nacen viendo bastante bien, ¿no? ¿Por qué las 24 primeras horas de vida, si les ponéis delante a los niños y a las niñas una cara robotizada mecánica y una cara humana, por qué las niñas tienen una tendencia clarísima a mirar la cara humana y los chicos el muñeco robotizado? En las 24 primeras horas de vida, ¿no? Les he dicho que nuestro cerebro tiene 60.000 años, ¿no? Hace 60.000 años, ¿no?, los hombres iban a cazar, ¿no? Y entonces cubrían amplios espacios de terreno, pero no se gritaban entre ellos mucho, porque si gritaban espantaban a las piezas que querían cazar, ¿no? Y realmente, ¿no?, lo que hacían es buenos mapas topográficos, ¿no?, y tenían buena, ¿no?, geografía física, ¿no?, porque se pasaban días cazando y luego tenían que saber por dónde volver, ¿no?, para alimentar al grupo. Las hembras se quedaban en la cabaña, en la cueva, ¿no?, en un grupo aproximadamente de unas 70 o 75 hembras, ¿no?, que para no discutir se calcula que pasaban unas 18 horas al día desparasitándose unas a otras para no reñir. Entonces, ¿qué hace el ser humano? Descender la laringe, ¿no? El hombre es el único animal que puede morir atragantado. Es el precio que ha pagado, ¿por qué? Por el lenguaje. Al descender la laringe producimos mucho mayor registro de sonidos y empezamos a decir al otro, ¿no?, que nos deje en paz, que se acerque, los sentimientos, ¿no?, cómo nos sentimos y tal. Generamos comunicación, generamos lenguaje, ¿no? Las hembras estaban en la cueva, ¿no?, y se relacionaban mucho más entre ellas. ¿Qué nos ha llevado esto? ¿A qué nos ha llevado? A que haya una mujer, ¿no?, con TEA por cada 7 varones, ¿no? Porque las mujeres vienen de fábrica más empáticas que los hombres. Todas las mujeres tienen más empatía que los varones, la gran mayoría de las mujeres, ¿no? Cuando a un hombre y a una mujer les das una descarga dolorosa, ¿no?, y luego tienen que dar esa descarga dolorosa a alguien, pero ese alguien hace algo antes de que le des la descarga dolorosa. Y tienes que decir si se merece o no se merece la descarga dolorosa. Vemos que en los varones, ¿no?, cuando se merece la descarga dolorosa y les hacemos una resonancia del cerebro, ¿no?, cuando están valorando eso, si se merece la descarga dolorosa, entre comillas, ¿no?, no activan neuronas para la empatía. ¿No? Mientras que las mujeres, independientemente de que se merezca o no se merezca el castigo, siempre activan neuronas para la empatía. Es decir, aunque se merezca el castigo, les da pena. A los varones, si se merece el castigo, no les da pena. Pero hay que tener mucho cuidado con la ciencia, porque la ciencia tenéis que tener en cuenta que es explicativa, no justificadora. Porque lo que os acabo de explicar es por qué hay tantos varones maltratadores y tan pocas mujeres maltratadoras. Porque si un varón cree que su pareja se merece el castigo, no activa neuronas para la empatía, va y hay que le da una paliza. La mujer puede pensar lo mismo de su marido, pero es excepcional el caso en que la mujer dé una paliza a su marido. Porque, ¿no?, aunque es un cabrón, a ella todavía le da pena.
Si veis el vídeo de la ejecución, entre comillas, de Bin Laden en la Casa Blanca, veréis que todos los hombres miran complacidos la imagen de que por fin se ha hecho justicia, ¿no?, con la muerte de Bin Laden. Solo hay dos mujeres, Hillary Clinton y otra. La otra mira al lado contrario y Hillary Clinton se tapa los ojos. No pueden ver ni a Bin Laden ajusticiado. Pero todos los hombres lo miran complacidos, ¿no? Por lo tanto, ¿no?, la empatía, ¿no?, parece ser, ¿no?, que las mujeres básicamente son más empáticas que los varones, ¿no? En las relaciones sociales en general, ¿no? Y que esto tiene que ver, como digo, ¿no?, con este origen del cerebro, ¿no? Cuando hablamos del cerebro humano, ¿no?, realmente lo que tenemos que plantearnos básicamente que el cerebro humano se distingue de otros cerebros en que es capaz de asociar muchas áreas del cerebro simultáneamente. Es decir, ¿no?, hacer trabajar a todo el cerebro simultáneamente. Otras especies no tienen nuestra capacidad para trabajar así, ¿no? A eso le llamamos velocidad de procesamiento, nosotros, ¿no? Tal vez, ¿no?, coloquialmente se le llame agilidad mental. Ahora bien, ¿vosotros creéis que es importante para tener un buen funcionamiento ejecutivo tener agilidad mental? ¿O no? No. Sí, ¿no? Bien. Hablaré un poco porque hay un modelo sobre las funciones ejecutivas, ¿no?, un modelo de explicativo del TEA basado en las funciones, como no, en las disfunciones ejecutivas. Pero es que hay acaso algún trastorno mental, ¿no?, o del comportamiento del que ahora no sean responsables las funciones ejecutivas, ¿no? No hay trastorno en el que no hayamos encontrado disfunción ejecutiva, ¿no? Por tanto, decir que alguien tiene problemas de funciones ejecutivas no es decir nada. Además, ¿sabéis qué solemos hacer? Decimos que alguien tiene problemas de funciones ejecutivas porque hace mal los test de funciones ejecutivas. ¿Y por qué hace mal los test de funciones ejecutivas? Porque tiene una disfunción ejecutiva. ¿Y cómo sabes que tiene una disfunción ejecutiva? Porque ha hecho mal los test. ¿Y por qué ha hecho mal los test? Pues porque tendrá una afectación frontal, ¿no? Si las funciones ejecutivas son frontales. ¿Y por qué sabes que tiene una afectación frontal? Porque tiene una disfunción ejecutiva, ¿no? Pero el problema, ¿sabéis cuál es? Que una buena definición de inteligencia sería, ¿no?, los procesos cognitivos implicados en actuar de una manera flexible en un entorno cambiante para buscar nuestra adaptación. ¿Creéis que es una buena definición de inteligencia? Actuar de una manera flexible en entornos cambiantes para buscar nuestra adaptación. Sí. ¿Y crees que es una buena definición de funciones ejecutivas? Sí. Ah, pues entonces son lo mismo, ¿no? Funciones ejecutivas e inteligencia, ¿no? Si las dos, ¿no?, ¿creéis que esta definición es buena para las dos? ¿No? Pero en algo se deben diferenciar. Pero bueno, luego cuento un poco esto, que tengo rato. Bueno, pero se me pasa volando. ¿Pero qué tiene el ser humano también? Mucho cortes prefrontal. El 30% de la corteza cerebral es corteza prefrontal, ¿no? ¿Y qué se asientan ahí? ¿No? Todas las funciones que consideramos, ¿no?, inherentes a la condición humana, las que nos hacen humanos, con respecto a otras especies, ¿no? Y básicamente tenemos ahí, ¿no?, en el córtex prefrontal, lo que hemos dicho, las funciones ejecutivas, la inteligencia, si es que se puede diferenciar, y si se puede diferenciar habrá que ver cómo, ¿no? Sabemos, ¿no?, que el cerebro social, ese que hemos dicho de la empatía, ¿no?, está en el córtex prefrontal. Sabemos, ¿no?, que la autoconciencia, ¿no?,
que cuando alguien se define a sí mismo, activa el córtex prefrontal. Es decir, todo aquello que nos hace más humanos activa el córtex prefrontal. Por ejemplo, otro aspecto, ¿no?, que es muy importante, ¿no?, y que nos ayuda a explicar otro síntoma de los TEA, ¿no?, que, bueno, los TEA tienen una gran variabilidad, como habréis observado, ¿no? Cada uno es diferente, solemos decir, ¿no? Pero más si cabe, más diferente que en otras patologías, ¿no? Hay una gran variabilidad, ¿no? Esto tendrá que ver posiblemente con qué está causando el trastorno del espectro autista, cuál es la causa, ¿no?, posible del trastorno del espectro autista. Pero cuando hablamos del córtex prefrontal, evidentemente, ¿no?, ahí es donde radica, ¿no?, eso que decimos que nos hace humanos, ¿no? Todos esos procesos cognitivos que nos hacen humanos. Por otro lado, ¿no?, el cerebro del ser humano tiene muchas conexiones, ¿no?, entre las zonas de la corteza y las zonas subcorticales, ¿no? Es decir, las zonas que están por dentro del cerebro. ¿Esto qué implicación tiene? ¿Sabéis qué implicación tiene esto? Una implicación fundamental. Que el ser humano, que se ha vanagloriado durante siglos, ¿no?, de ser un ser racional, ¿no?, y somos seres racionales, ¿no?, y así nos creó Dios, ¿no?, con la razón. El ser humano, ¿no?, el auténtico ser humano, el bueno, ¿no?, el que va a funcionar bien en la vida, es aquel, según el diseño cerebral, que integre con una exquisita precisión sistemas racionales con sistemas emocionales, ¿no? Porque, ¿no?, los procesos cognitivos de alta complejidad, ¿no?, responden en última instancia, ¿no?, a la integración de la razón con la emoción. Y, ¿no?, un cerebro bueno es el que integra de manera armónica razón y emoción. Los razonadores puros no son buenos, ¿no? Son, ¿no?, sistemas computacionales, ¿no? Los ingenieros estos que decimos, ¿no?, de telecomunicaciones y tal, ¿no?, serán muy buenos en ingenieros de telecomunicaciones, pero luego les pones en una situación de la vida real y no saben hacer la O con un canuto. Les cuesta. Tienen dificultades, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen cerebros fríos, se llaman, ¿no? Y los sujetos excesivamente cálidos que funcionan solo con sistemas emocionales tampoco les va bien, ¿no? Se llaman trastornos límite de la personalidad. ¿Os suenan? Los trastornos límite de la personalidad son seres absolutamente emocionales, no utilizan la razón, solo las emociones, ¿no? El 40% de ellos acaban muriendo antes de los 40 años. Por lo tanto, no es bueno ser emocional puro. No te garantiza una supervivencia larga. Vas a morir pronto. O por accidente, por suicidio, por drogas, ¿no? Por lo tanto, ¿no?, el cerebro bueno es el que equilibre armónicamente sistemas córticos subcorticales, ¿no? Os voy a poner un ejemplo. El ser humano toma decisiones, ¿no? En mi opinión, la toma de decisiones es uno de los procesos implicados en el funcionamiento ejecutivo, ¿no? ¿Creéis que tener buenas funciones ejecutivas es tomar bien decisiones? Tomar adecuadamente decisiones sería parte de unas buenas funciones ejecutivas. ¿Sí o no? Sí, ¿no? Bien. Entonces, os voy a explicar básicamente cómo trabaja el cerebro. Vais a tomar una decisión, comprar un coche.
¿no? Entonces, primero ponéis a trabajar a la zona del córtex prefrontal. Es que el córtex prefrontal no es algo unitario, es algo heterogéneo en el cual se sustentan diferentes funciones y todavía más complicado. En diferentes momentos de una tarea, una misma región del córtex prefrontal puede hacer una función y en otro momento de la misma tarea otra función. Por lo tanto, es como una navaja suiza multiusos. El córtex prefrontal. Otras zonas del cerebro, ¿no? La zona del lenguaje expresivo es para el lenguaje expresivo. La zona del lenguaje comprensivo es para el comprensivo, ¿no? La zona, ¿no?, del control motor fino es la zona del control fino. La zona de la música es la zona de la música. Y la zona de percepción visual, que está en la nuca, pues es la zona de la percepción visual. Se acabó. Pero en cambio, ¿no?, el córtex prefrontal no es así, ¿no? Es flexible. Y en diferentes momentos, ¿no?, que estéis ejecutando un problema que queréis solucionar, ¿no?, ponéis en marcha los procesos ejecutivos, una misma región del córtex prefrontal en un momento de la solución puede hacer una tarea y en otro momento otra. Pero para que veáis cómo funciona esto, pongamos, ¿no?, que vais a tomar la decisión de comprar un coche. Primero, ¿no?, se pone a trabajar la zona de la sien, que se llama el córtex prefrontal dorsolateral. ¿No? Dorsolateral porque está, ¿no?, en la zona dorsal a un lado, ¿no?, aquí, ¿no? Bien. Entonces ahí, ¿no?, empezáis a razonar y decís, vamos a ver, lo primero, ¿no?, me imagino, salvo alguna excepción, ¿cuánto dinero tengo? ¿No? Esto comenté en una charla en Vigo, pero no me di cuenta que era un colegio inglés de ricos. Y cuando dije cuánto dinero tengo, se rieron todos. Como diciendo, pero es que dices, eso no es un problema, tío. ¿No? Para ellos no, pero en general suele ser, ¿no? El primero, el presupuesto que tengo, ¿no? Tal vez el segundo sea para qué quiero utilizar el coche, ¿no? El tercero tal vez sean los kilómetros que voy a hacer al año, ¿no? Y entonces si gasolina o diésel, aunque casi todo el mundo se equivoca y compra diésel, ¿no? Porque si haces menos de 25.000 al año, compensa gasolina. Pero bueno, creemos que el diésel, porque gasta menos así de repente, ¿no?, cuando llenas el depósito, pero no es racional. Pero bueno, compréis diésel. Algunos de vosotros también calculáis incluso el tamaño del coche en función del tamaño, ¿no?, que tenéis para aparcar en el garaje, porque aparcáis a oído, ¿no? Es decir, no, un coche grande no, que cómo lo voy a aparcar en el coche, ¿no?, en el garaje, ¿no? Es decir, podéis utilizar un montón de criterios así y vais limpiando de los 20 modelos de coches que pueda haber, ¿no?, de los que cumplen estos criterios, vais limpiando, ¿no?, los que no cumplen los criterios que queréis. Y al final, después de limpiar todos, os quedan 3 en la zona dorsolateral. Pero estos 3 ya no sabéis qué hacer con ellos. Los 3, digamos, que racionalmente cumplen todos los criterios que vuestra razón exige. Entonces, ¿qué hace el cerebro? El cerebro lleva los 3 modelos de coche, ¿no?, encima de la órbita del ojo, ¿no?, a la zona orbital se llama, porque está justo encima de la órbita del ojo. ¿Qué tiene la zona dorsolateral a diferencia de la zona orbital? Que a la zona dorsolateral, no llegan los sistemas emocionales, pero a la zona de la órbita del ojo llegan los sistemas emocionales. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que cada uno de los 3 modelos de coche se unen a una emoción. ¿Cuál de los 3 vais a elegir? El que tiene una emoción más saliente que los otros 2. ¿Sabéis qué es esto? La neuropsicología de la intuición. Yo he definido la intuición como la chispa que salta del roce entre una posibilidad y una emoción, ¿no? Hay uno de los 3 que os hace una cosquillica en el estómago un poco más intensa que los otros 2, es ese.
Y ahora que nadie os venga con su razón dorsolateral a decir, pero ya has tenido en cuenta que el otro, le decís, déjame en paz. Ahora que ya he tomado la decisión, no me vengas a tocar las narices que he decidido. ¿Sabéis por qué? Porque no podéis explicar ahora ya por qué habéis decidido. Porque habéis decidido por intuición. Pues bien, bienvenidos, ¿no? El ser humano intuitivo, ¿no? Fuera el ser humano racional puro, fuera el ser emocional racional puro y viva el ser humano intuitivo. El que toma, ¿no?, decisiones equilibrando razón con emoción. El cerebro opera así, ¿no? Cuando hablamos de estos sistemas córticos subcorticales, también hay una cuestión muy importante, ¿no?, que debemos tener en cuenta siempre, ¿no? Normalmente, ¿no?, intentamos educar, ¿no?, y nos han educado, y los psicólogos, ¿no?, siguen diciendo, empeñados y emperrados, ¿no?, en que los pensamientos, ¿no?, generan emociones y que si cambiáis los pensamientos cambiaréis vuestros sentimientos y vuestras emociones, ¿no? ¿O no dicen eso? Toda la psicología cognitiva ha dicho eso y todavía siguen diciendo eso, ¿no? Y muchos ahora están, ¿no?, escribiendo libros que venden por millones, ¿no?, enseñándoles a la gente, ¿no?, que controlando sus pensamientos controlarán sus emociones. William James, en 1890, dijo, mi hipótesis es más bien la contraria. Son las emociones las que controlan la razón. Pero en 1996, Joseph Ledoux, ¿no?, estudia el cerebro humano y se da cuenta de un pequeño matiz, ¿no?, que las vías que van de los sistemas emocionales, lo que se ha llamado clásicamente el sistema límbico, pero ya es un nombre trasnochado, ¿no?, pero todas las vías que van de los sistemas emocionales al córtex prefrontal dorsolateral, a la zona de la razón, ¿no?, donde teóricamente vais a controlar vuestras emociones, son riquísimas. Pero las vías que van no son bidireccionales. Las vías que van de los pensamientos a los sistemas emocionales son pobrísimas. Es decir, ¿no?, las emociones, para contaminar a los pensamientos, tienen unas autovías inmensas de 3 vías donde circula la información a toda velocidad. Pero los pensamientos, para controlar a las emociones, tienen un camino cabras. Por lo tanto, ¿no?, cuando alguien nos dice que le cuesta mucho controlar sus pensamientos, sus emociones con sus pensamientos, tiene razón. Hay que hacer un esfuerzo ímprobo para intentar controlar las emociones con los pensamientos, porque el cerebro no está diseñado así. Claro, que otra cuestión interesante en esto es, ¿no?, el tema de las emociones, pero simplemente me parece interesante por una simple razón que casi la mayoría de las personas no hemos deparado, ¿no? ¿Habéis sentido alguna vez una emoción en el cerebro? No. Si hay alguno que me diga para que lo estudiemos, ¿no? Pero las emociones se sienten en el cuerpo. Es decir, ¿no?, el escenario donde actúan las emociones es el cuerpo. Fijaros dónde sentís las emociones siempre. Del cuello para abajo. Lo más cerca del cerebro, en los mofletes, una que se llama vergüenza. Pero las demás todas del cuello para abajo, ¿no? El corazón late, ¿no?, se aprieta el estómago, los pelos se erizan, sudáis, ¿no? ¿Por qué? Porque el escenario de las emociones es el cuerpo, ¿no? Y el cerebro lo que hace es, ¿no?, cartografiar el estado del cuerpo. Y os dice en el cerebro lo que estáis sintiendo en el cuerpo. Y a qué emoción responde eso, ¿no? Y las emociones son señales de alarma, básicamente puestas por la evolución. ¿Para qué? Para garantizar vuestra supervivencia,
Y los niños cuando tienen emociones, ¿no? Si veis, ¿no? Son sistemas de alarma para garantizar su supervivencia. Que hay 6 básicas, ¿eh? No hay más, así como básicas, que sabemos que están en todas las culturas, que son alegría, tristeza, miedo, enfado, alegría, tristeza, miedo, enfado, asco y sorpresa. Alegría, miedo, tristeza, asco, ira y sorpresa. Una buena y 5 desagradables. Conclusión. No estamos diseñados para ser felices. Estamos diseñados para garantizar nuestra supervivencia, ¿no? El miedo te hace huir, ¿no?, de un estímulo que en principio puede poner en riesgo tu vida. Allí hace 60.000 años en la selva, ¿no? La tristeza sabemos que se producía cuando en tu grupo, ¿no?, se moría alguien que tenía un rol en particular, y cuando se distribuían los roles, no te daban un rol que tú crees que era el que tú tenías que hacer, ¿no?, y que te merecías. Entonces te quedabas en un rincón, no dormías, no comías, ¿no?, y estabas triste. Hasta que otro chimpancé, ¿no?, otro de tu grupo, se acercaba poco a poco, le ibas mirando, al final te daba la mano, te acercaba al grupo, te asignaban otro rol, y cuando tenías el rol que te merecías, que creías que era el que te correspondía, se te curaba la tristeza, ¿no? ¿El asco para qué servía? Para huir de lo putrefacto. Sin un buen no, cuando cogéis un yogur de 7 días en el frigorífico, ¿a dónde lo lleváis? Para saber si está bueno. A la nariz. ¿A qué emoción le decís que os avise si eso está putrefacto? ¿Qué cara ponéis si está malo? Asco, ¿no? Por lo tanto, el asco es adaptativo, ¿no?, porque nos ayuda a huir de fuentes de contaminación, para no morir contaminados, ¿no? Y el enfado sirve cuando básicamente chimpancés quieren lo mismo, ¿no? Lo que hacen es enfadarse y se pelean, ¿no?, para conseguir uno lo que los dos quieren. Lo que pasa es que el ser humano, ¿no?, que básicamente el descendiente vivo que tiene así más parecido es el chimpancé, ¿no? Los chimpancés lo solucionan todo con agresividad. Hay una especie, ¿no?, que es más peculiar, ¿no?, que es muy interesante, ¿no?, que hace casi todo lo que hacen los chimpancés, que se llaman los bonobos, ¿no? Son más guapos, van peinados con raya en medio, son elegantes andando, son los únicos que, junto con la especie humana, que tienen relaciones sexuales mirándose a la cara, ¿no? Y lo solucionan todo, en vez de como los chimpancés a leches, lo solucionan con sexo, ¿no? Entonces, cuando dos bonobos, ¿no?, están enfadados, la bonoba se pone en plan sexy, tiene relaciones sexuales con los dos bonobos y los dos bonobos se van del hombro, ¿no? Pero el ser humano, ¿no?, descubrió con el lenguaje algo para conseguir, si otro ser humano competía con él por algo que los dos querían, ¿no?, inventó algo que era mejor que pelearte con otro, porque si pierdes está en juego tu vida. ¿Sabéis qué es? La mentira. El ser humano engaña. Ya sé que vosotros sois demasiado sinceros, ¿no? Cuando la gente dice, oh, ya sé que tengo muchos defectos, decirle, dime uno. Y te dicen, eso es para ganar tiempo. Y entonces te dice, pues muchos, esto es para ganar más tiempo. Pues dime uno, y te suelen decir que soy demasiado sincero. Bueno, otro también que me pone así bastante malo es que debería mirar más por mí y menos por los demás. Que va, mentira, hombre. ¿Qué va? ¿No? ¿Veis cómo tenemos un buen concepto de nosotros mismos? Os puedo explicar por qué. Porque es cómo funcionan los dos hemisferios cerebrales. Pero bueno, el engaño entonces es adaptativo. La mentira es adaptativa, ¿no?
¿Conocéis a gente que es demasiado sincera pero no les va bien? Sí. ¿Quién son? Los TEA. No, no saben mentir, no saben engañar. Y eso les hace que no les vaya bien. Tienen problemas, ¿no? No saben decir una mentira, ni una mentira piadosa, ¿no? Y dentro de lo que hemos hablado antes del lenguaje, ¿no? No saben captar la ironía, las metáforas, el segundo sentido de las cosas, ¿no? Y eso no es bueno. Por lo tanto, ¿no? Que sepáis que cada uno de vosotros decís una media de 7 mentiras al día. Yo 9. Y hoy ya llevo 26. Aquí, ¿no? Pero, ¿no? Realmente, ¿no? Esto lo que nos debería plantear es, ¿no? Que algunos tópicos que hemos dicho, como la mentira, como algo, no, la mentira es adaptativa. La mentira garantiza la supervivencia. Si tú con la mentira puedes engañar a otro, ¿no? Que compite por ti, contigo, ¿no? En un mundo en el cual, ¿no? Existen cosas, pero existen cosas, bienes limitados, ¿no? Hubo una vez en que la Tierra fue un inmenso manto verde, donde solo se oía el griterío de los simios, ¿no? Comiendo hierba y copulando por los árboles. Pero se empezó a secar por África Oriental, ¿no? Y empezaron a emigrar. Y los bienes empezaron a ser limitados. Por lo tanto, empezamos a competir por los bienes. Y cuando competimos por los bienes, ¿no? O te pegas con otro, ¿no? Que es lo que hacen los chimpancés, se pelean, ¿no? O tienes la alternativa de generar una mentira. Si alguien os va a mentir, podéis saberlo, ¿no? Más o menos rápidamente. Cuando le preguntéis, mirarle fijamente a los ojos. En una milésima de segundo, si mueve los ojos a la derecha y vuelve al centro, va a mentir. ¿Por qué? Porque el cerebro sincero, ¿no? El cerebro donde está la verdad, ¿no? Se activa automáticamente, ¿no? Desde, digamos, nuestra pureza, ¿no? De lo que sabemos y de lo que es cierto. Pero para generar una mentira hay que inventarla. ¿Dónde se inventa? La mentira es lenguaje, ¿no? Es una narrativa, ¿no? Es algo que dices. Entonces mueves los ojos a la derecha para activar al hemisferio izquierdo que está el lenguaje para que vaya creando la mentira, ¿no? Entonces, ¿no? Si alguien miente, moverá los ojos a la derecha para activar el hemisferio izquierdo e inventar la mentira. Lo podéis pillar así, ¿no? Y otra cuestión que es interesante en el cerebro, ¿no? Es la eficacia del cerebro. Imaginaros que yo os pongo a vosotros aquí ahora un test, ¿no? Una prueba para resolver. Un test neuropsicológico o de inteligencia para resolver. Y resulta que uno de vosotros lo hace bien y el otro lo hace mal. Y cuando os estáis haciendo, ¿no? Os hacemos una neuroimagen y vemos que tenéis, uno de vosotros tiene mucha activación cerebral y otro muy poca activación cerebral. ¿Quién ha hecho bien el test? El que tiene poca activación cerebral. ¿Por qué? Porque sabe hacerlo, ¿no? Entonces, como sabe hacerlo, no necesita activar muchas áreas del cerebro. Pero si no sabes hacerlo, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en los niños que tengáis vosotros? Van a reclutar todas las partes del cerebro que puedan, ¿no? Una parte del cerebro con la que se tiene que resolver el test dice, yo esto no sé. Y le llama a otra parte y dice, oye, ¿vienes a echarme una mano? Que es que no tengo ni idea. Y esa le da unas pistas, ¿no? De lo que ella sabe y le dice, pero con esto no tengo suficiente, pues vamos a llamarle a la otra parte a ver si esa nos dice algo. Y al final, ¿qué veis? Un cerebro absolutamente iluminado. ¿Por qué? Porque no sabe hacerlo. ¿No? En los trastornos con TEA, curiosamente, ¿no? Pensamos que pueden tener pocas neuronas, ¿no? ¿Qué va? Le sobran, ¿no? Tenemos 100.000 millones de neuronas, ¿no?
Pero, ¿no?, en la época de la gestación, ¿no?, y ya cercanos al parto, tenemos 200.000 millones de neuronas. ¿Sabéis qué pasa cuando se tienen 200.000 millones de neuronas? Bueno, aparte de tener macrocefalia, ¿no?, que la mayoría de ellos tienen la cabeza grande, ¿no? ¿Qué pasa? Que imaginaros que las neuronas, como decía Koch, ¿no?, son 100.000 árboles, ¿no?, 100.000 millones de árboles, ¿no?, son las neuronas, ¿no? Pero 100.000 millones de árboles, ¿no?, en un bosque pueden comunicarse, ¿no?, y necesitan una distancia muy precisa entre ellos para crecer libremente, ¿no?, y tener el espacio justo para no molestarse entre ellos, ¿no?, y que al final, no crezcan porque están demasiado cerca unos de otros. ¿Qué pasa en los TEA? ¿No? Que esto se llama poda neuronal. Es un proceso natural en los cerebros de la gente que no tiene TEA. En los TEA no existe poda neuronal. ¿Qué pasa entonces? Que hay excesivas neuronas, ¿no?, muy juntas unas a otras y se molestan y no pueden trabajar, están como apretadas, como asfixiadas, ¿no? Y por otro lado, el otro fenómeno, ¿no?, es el de la migración neuronal, ¿no? A partir del 16 día que se ha juntado el óvulo y el espermatozoide, ¿no?, hay unas instrucciones básicamente dadas por los genes a un grupo de células indiferenciadas donde básicamente los genes les dan un mapa, ¿no?, y les dicen, bueno, vosotras os tenéis que ir para allí, ¿no?, porque en el futuro vais a ser, ¿no?, neuronas del cerebro, ¿no?, vais a ser células del cerebro. ¿Qué ocurre en muchos casos del trastornos por aprendizaje? Que al migrar mueren en el camino, ¿no? Y depende de cuáles mueran, ¿no?, podéis encontrar alteraciones del aprendizaje diversos en función de qué neuronas hayan muerto al migrar, ¿no? Si tenéis un sujeto que tenéis de esos que habéis tenido alguna vez, posiblemente, que se llaman síndrome del aprendizaje no verbal, se les ha llamado hasta ahora, ¿no? Habéis oído esos, ¿no? Son sujetos, ¿no?, que aprenden todo lo verbal, ¿no?, pero todo lo que tenga que ver con cosas manipulativas y así son muy torpes, ¿no? Tienen una afectación, ¿no? Es decir, las neuronas que tenían que migrar a la zona derecha aquí, ¿no?, murieron en el camino, muchas de ellas. Si tenéis un sujeto, ¿no?, que tiene problemas de lenguaje, ¿no?, de desarrollo del lenguaje, ¿no?, ¿qué pasa? Que las que murieron en el camino fueron las que migraron al óvulo izquierdo, justo encima de la oreja. Murieron en el camino. Y ese niño tiene lo que se llama una afasia del desarrollo, una disfasia del desarrollo. Tiene un problema de lenguaje. Aunque, ¿no?, muchos TEA puedan tener un problema de lenguaje, ¿no?, pero no tengan un problema de construcción lingüística, gramatical, sino que tengan un problema de utilización pragmática del discurso. Es decir, el lenguaje como vehículo de comunicación social, ¿no?, donde están en juego todos los matices del lenguaje, desde la prosodia emocional, el tinte y la melodía, ¿no?, hasta la metáfora, ¿no?, hasta la ironía. Todo esto no captan. ¿Por qué? Porque el lenguaje está aquí, pero todo esto que da, ¿no?, valencias afectivo-emocionales al lenguaje y sentido al lenguaje, ¿no?, diciendo la misma frase, ¿no?, pero nosotros sabemos captar en una misma frase diferentes sentidos, lo que se encarga es el córtex prefrontal derecho. Y ellos tienen una afectación básicamente, ¿no?, en el córtex prefrontal, ¿no? La hipótesis del córtex prefrontal, bueno, también es para todos los trastornos, ¿no? Pero básicamente, ¿no?, no tienen, algunos de ellos tendrán un problema de lenguaje
¿no? Por afectación del hemisferio izquierdo, porque ellos son parietales derechos, básicamente. Tienen buenas neuronas en el parietal derecho, que es la zona de la física, de la mecánica, de la ingeniería, de la arquitectura, de mover figuras en el espacio, a ver cómo quedan y tal, ¿no? Esto a ellos les va bien, es derecho, ¿no? Esa región del cerebro es la que mejor tienen. Justo, ¿no? La región del cerebro, ¿no? Que al ser humano, que nos hizo más masculinos a los hombres, ¿no? Que era la zona que utilizábamos cuando íbamos a cazar para orientarnos y para hacer geografía, ¿no? Esa es un poco la clave de la migración neural. Entonces, ¿no? Parece que pueden tener problemas de migración neural y de poda neuronal, ¿no? Aunque, ¿no? También tienen alguna cosa curiosa, ¿no? Que es que aparte de la mecánica, ¿no? Del lenguaje, ¿no? Lo que básicamente, ¿no? Parece la teoría más atractiva, ¿no? Para explicar, ¿no? En los modelos teóricos del TEA, ¿no? Hay tres grandes modelos. El modelo de la coherencia central de Uta Frith, ¿no? El modelo de la disfunción ejecutiva de Barclay, ¿no? Y el modelo, ¿no? De la teoría de la mente de Baron Cohen. Básicamente, estos modelos eh, el primero, el de la coherencia central de Uta Frith, ¿no? Que se ha observado en los niños con autismo, ¿no? Lo que se ha observado en los niños con autismo es que algo les pasa en la percepción de las cosas, que no pueden, ¿no? Ver las cosas ni percibir las cosas como un todo, sino que las perciben como en partes. No ven la globalidad de las cosas, no pueden ver, ¿no? No pueden percibir el mundo como un universo, como algo global, ¿no? Entonces tú les pones un cuadro, ¿no? Les pones un cuadro, has tengo por aquí. Mirar, por ejemplo esto, ¿no? Eh, un niño con TEA, ¿no? Y un niño sin TEA, ¿no? Le decís que os describan la relación entre estas figuras, ¿no? ¿Sabéis qué pasa con los chavales sin TEA? Que aplican intencionalidad al triángulo pequeño, al círculo y al triángulo grande. Dicen, ¿no? Que el triángulo grande está alejado, que parece que el triángulo pequeño se quiere acercar al círculo, ¿no? Que el otro está alejado, como distanciado, como que no parece que tenga intención. Le aplican intencionalidad. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser intencional. El ser humano siempre ha aplicado intenciones a las cosas, ¿no? Siempre, ¿no? Hemos utilizado los principios de la causalidad, ¿no? De tal manera que ahora se ha puesto de moda dentro de estas filosofías nuevas, ¿no? De estas nuevas sectas que están proliferando en nuestra sociedad, ¿no? La frase de que nada es casual, todo es causal. ¿Qué va? ¿No? Ahora nada, ¿no? Si te encuentras con alguien, no es casual, es causal. Tenías que encontrarte para algo. Ahora, ¿para qué? Ya sabremos después, ¿no? Pero, ¿no? Desde los principios de la causalidad, ¿no? El ser humano siempre ha aplicado intenciones a otros seres humanos, ¿no? Pero estas intenciones, ¿no? Se han ido extrapolando a las intenciones a otras cosas, ¿no? Por supuesto, al perro que tenéis, ¿no? Que es el animal, ¿no? Doméstico por naturaleza, ¿no? Tiene intenciones,
¿no? Incluso, curiosamente, siempre me ha llamado la atención, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Bueno, la coherencia central básicamente es esto, ¿sabéis? Ellos no atribuyen a esto nada de intenciones, ¿no? Decía Dennett, ¿no? El ser humano es un ser intencional. Al final acaba aplicando intención incluso a las cosas inanimadas. Así el ser humano cree, ¿no?, que la intención de las nubes es regalarnos su lluvia, ¿no?, y que la intención de los ríos es alcanzar los mares. Cuando los ríos no tienen ninguna intención ¿no?, de alcanzar los mares, ni las nubes de regalarnos nada. Pero el ser humano aplica intenciones. ¿Qué le pasa a un TEA? No conoce las intenciones. No es un ser intencional. ¿No? Y dentro de la coherencia central, ¿no?, es curioso, pero lo que les pasa es que, por ejemplo, ¿no?, vosotros le ponéis a un niño sin TEA, ¿no?, un caballo, un dibujo de un caballo, pero el dibujo del caballo, que se ve un caballo perfectamente, está formado por diferentes partes geométricas, ¿no? El dibujo del caballo. Cuando cogéis a cualquier niño le decís, ¿qué es esto? Y os dice, un caballo, ¿no? El TEA también os puede decir que es un caballo, pero, ¿no?, le va a pasar una cosa, ¿no?, con respecto al niño normal, que al niño normal le decís, ¿no?, aquí tienes varias piezas, ¿no?, y quiero que veas, ¿no?, que me reconozcas esta pieza en el caballo, ¿no? ¿Sabéis qué pasa a un niño normal que tiene dificultades? El TEA a la primera, inmediatamente. Dice, aquí está. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que los niños sin TEA han ido, ¿no?, de lo global a lo particular. En cambio, los TEA tienen muchas dificultades y van de lo particular a lo general, ¿no? Entonces, la suma de varias figuras geométricas, algunos de ellos os pueden decir que es un caballo, algunos incluso no, pero lo ven como una suma de figuras geométricas. Mientras que un niño normal ve un caballo y luego intenta buscar la figura geométrica dentro del caballo. Esto es la coherencia central. ¿Me he explicado? El segundo modelo de Berkeley, ¿no?, es el modelo de las funciones ejecutivas, ¿no? Pero claro, el problema de las funciones ejecutivas es que son las funciones ejecutivas, ¿no? Entonces, decir que los niños con TEA tienen problemas de funciones ejecutivas no es decir nada. Los chavales con TDAH también tienen problemas de funciones ejecutivas, ¿no? Pero nosotros lo que hemos propuesto, tanto en la teoría de la mente como en las funciones ejecutivas, lo que nosotros hemos propuesto es que cuando se habla en términos de ciencia, de conocimiento, ¿no?, cuando hablamos de algún objeto, ¿no?, no es tan importante definir el objeto, sino sus propiedades, ¿no?, o para qué sirve, ¿no?, o por qué está compuesto, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos es, de alguna manera, plantearnos qué procesos estaban implicados en un buen funcionamiento ejecutivo, ¿no? Entonces, bueno, creéis que imaginaros que hemos dicho que las funciones ejecutivas, ¿no?, eran parecidas a la inteligencia. Imaginaros a alguien que consideréis inteligente. Esto es lo que hicimos nosotros. ¿Os habéis imaginado a alguien? Sí, ya está. Bien, lo vamos a diseccionar. ¿Vale? Porque la ciencia disecciona, ¿no? Le vamos a cortar, ¿no?, como un chorizo, ¿no?, en lonchas. A ver si estáis de acuerdo o no.
Ahora, ahora imaginaros a alguien sabio, que tenga sabiduría. Solo por un interés mío, ¿eh? ¿Os habéis imaginado? ¿Es otro? ¿Porque este es viejo? ¿Es viejo? Sí, ¿verdad? Bien. Bien. Entonces la sabiduría, ¿no?, se adquiere con la edad. La inteligencia no hace falta. Es curioso, ¿verdad? Bueno, si queréis luego hablamos cuando termine de esto. Algunos con barba blanca, no sé por qué. Y ya el sumo, los que os habéis imaginado en el Tíbet, ¿no? El sabio, porque el sabio está en el Tíbet, claro. El sabio máximo, vestido de naranja, chupando frío en el Tíbet, ¿no? Pero en las funciones ejecutivas, ¿no?, si las seccionamos, a ver si estáis de acuerdo conmigo. ¿Creéis que hay que ser ágil mentalmente? ¿Hay que tener, bueno, sí o no? Sí. Entonces hay que tener buena velocidad de procesamiento. ¿Los TEA tienen velocidad de procesamiento? Algunos sí y otros no, pero no es lo que más les destaque el no tener velocidad de procesamiento. Segundo, ¿creéis que para tener, ¿no?, una buena inteligencia, el cerebro, cuando le presentáis un problema que quiere resolver, tiene que saber registrar, mantener y manipular la información que le habéis dado para combinarla, ¿no?, para hacer combinaciones con la información? Sí. Bien. Por lo tanto, ¿no?, es bueno tener lo que se llama memoria de trabajo. ¿Y que sabemos que falla en los TEA? La memoria de trabajo. Es uno de los procesos que falla. Por lo tanto, no vayáis a trabajar funciones ejecutivas como un todo. Trabajar la capacidad que tiene el cerebro de registrar unidades de información, mantenerlas y combinarlas entre ellas. Eso nos va a hacer el cerebro de un TEA. ¿Creéis que para ser inteligente hay que controlar las interferencias cuando quiere resolver un problema e inhibir estímulos irrelevantes? Sí. ¿Los TEA pueden estar centrados en una tarea e inhibir estímulos irrelevantes? ¿O les cuesta? ¿Les cuesta? Bien. Algunos no, pero a algunos sí. ¿A los TDAH? A todos. ¿No? Bien. Entonces, los TDAH tienen básicamente un problema de procesos de inhibición. Y algunos TEA, ¿no?, aparte de tener problemas de memoria, tienen problemas de procesos de inhibición. Por lo tanto, ¿no?, deberéis trabajar procesos de inhibición. Es decir, ¿no?, que aprendan a controlar la interferencia. Curiosamente, algunos niños, ¿no?, cuando quieren hacer algo bien y quieren centrarse, ponen música. Y los padres, ¿no?, y los profesores muchas veces les dicen, pero quita la música, ¿cómo te vas a concentrar con la música? Los niños con TEA y los TDAHs, ¿no?, pueden multiplicar hasta por 4 sus niveles atencionales con música e inhibir las interferencias. Se llama la resonancia estocástica, se llama esto. La música, ¿no?, les hace centrarse y que no haya más ruido neuronal por fuera. Para ellos es bueno dejarles. Y si la música está metida en el oído con auriculares, mejor. Fijaros. ¿No? Bien. ¿Creéis que, por ejemplo, para tener un buen funcionamiento ejecutivo hay que ser flexible cognitivamente? Es decir, la flexibilidad cognitiva es lo contrario de la rigidez cognitiva. ¿Quién es alguien flexible? Alguien que se le ocurren muchas y varias diferentes hipótesis para solucionar un problema. ¿Creéis que será más inteligente el que genere más hipótesis o el que genera solo una? ¿No creéis que una de las grandísimas claves de los TEA es la rigidez cognitiva? Es decir, ¿no?, pero estos procesos deben seguir este orden.
porque no se puede dar el que digo después antes del que digo antes. Y deben ser divididos, no trabajar funciones ejecutivas como un todo, sino como procesos subyacentes, como estoy planteando. ¿Me explico? Para nosotros esta es la clave en todos los pacientes que tratamos con disfunción ejecutiva. Trabajar, ¿no? Y vemos que hay claramente disociaciones entre sujetos en los cuales, ¿no?, ciertos procesos de los que digo están conservados y en otros están afectados. Y debemos trabajar el proceso ese, no la función ejecutiva como un todo. Entonces, ¿qué será fundamental? ¿No? Enseñarles a generar, ¿no?, diferentes hipótesis para un problema, ¿no? Diferentes soluciones para un problema. Y creéis que una vez, ¿no?, que generáis, ¿no?, que esa persona inteligente que genera diferentes soluciones para un problema, antes que poner en marcha cualquiera de las hipótesis que se le ocurren, hace un ensayo mental de cada una de las soluciones en su cabeza? ¿A dónde le va a llevar cada una de las soluciones que se le ha ocurrido a su cerebro? Hace un ensayo mental, es decir, planifica. Sí, ¿no? Bien. Los TEA planifican, hacen ensayos mentales dentro de su cabeza. No saben hacerlos. Esta es la disfunción ejecutiva de los TEA, ¿veis? Pero diseccionada. Y por último, ¿no?, una vez que habéis hecho los ensayos mentales, tomáis una decisión. ¿Con qué? Con la cosquillica en el estómago, la emoción, la intuición. ¿Son intuitivos? No, son mecánicos, ¿no? ¿Por qué? Porque el cerebro, ¿no?, cuando no utiliza las emociones, básicamente yo suelo decir que el cerebro es algorítmico. Los algoritmos ya sabéis qué son, ¿no? Procesos finitos que nos llevan a una solución, ¿no? A veces, imaginaros, pero no digáis en voz alta la solución, ¿eh? Esto es un algoritmo. Vamos a hacer un razonamiento algorítmico. Imaginaros que tenéis 80% de calcetines azules en un cajón y un 20% de calcetines rojos, ¿no? Y os queréis poner calcetines limpios esa mañana, pero queréis despertar a vuestra pareja y vais a coger los calcetines con la luz apagada. No digáis el que sepa cuántos. ¿Cuántos calcetines tenéis que coger para aseguraros que dos sean del mismo color? Esto no. Esto os voy a, ¿no?, esto es el razonamiento algorítmico. Os voy a hacer, ¿vale? Bien, cojo un calcetín. ¿De qué color puede ser? ¿Azul o rojo? ¿No? Hemos dicho 80% azul, 20% rojo. Cojo uno, puede ser azul o rojo, ¿no? Bien. Digamos, pongamos que es azul. Cojo otro, ¿no? ¿De qué color puede ser? Azul o rojo. Si es azul, ya está, problema resuelto, ¿no? Dos movimientos, ¿no? Si es rojo, problema no resuelto. Tengo que coger otro. ¿De qué color será? Azul o rojo. Como ya tengo azul o rojo, ya tengo dos iguales seguro. ¿Cuántos movimientos necesito? 3. Y la gente empieza con sus, ¿no? Habéis empezado, algunos de vosotros, a hacer probabilidades del 80 y el 20. ¿O no? ¿Verdad? No, pues el cerebro, estos son algoritmos. ¿Veis? Hacen falta 3 calcetines. Igual, porque son 2 colores. Esto es el razonamiento algorítmico, ¿no? Y hay que enseñar al cerebro, ¿no?, a funcionar con algoritmos, ¿no?, en todos los sujetos que eduquemos, en general, ¿no? Y bueno, básicamente estos, ya veis, son los procesos implicados en el funcionamiento ejecutivo. Y por último, ¿no?, estarían, ¿no?, la teoría de la mente de Baron Cohen, ¿no? La teoría de la mente fue descrita en 1978 por Prema Kibusur, ¿no?,
cuando estudiaban al chimpancé Sally, a la chimpancé Sally, ¿no? Entonces, a Sally le metieron en una jaula y le pusieron un plátano, pero a distancia, que no podía cogerlo. Y le pusieron a su cuidador, ¿no?, allí mirando el plátano, ¿no? Sally, entonces, de 24 veces, 21 cogió una herramienta, ¿no?, que le permitía con la herramienta alargarla y atrapar el plátano, ¿no? Con lo cual plantearon, ¿no?, que Sally sabía que su cuidador quería el plátano, ¿no? Es decir, ¿no?, le aplicaba intención, ¿no? Y ellos entonces plantean que los chimpancés tienen una teoría de la mente, es decir, atribuyen intenciones a otro chimpancé. Y evidentemente, ¿no?, los chimpancés tienen atisbos de teoría de la mente. Suelen jugar mucho al engaño, se engañan bastante entre ellos, a veces para no pelearse, ¿no? Cuando un chimpancé siempre gana un juego a uno, ¿no?, y en el otro atisba expresiones en la cara de aburrimiento de estar perdiendo, ¿qué hace? Le deja ganar 4 o 5 veces para seguir ganándole otras 20. Eso hacen los chimpancés, ¿no? A partir de ahí, ¿no?, lo que se planteó, ¿no?, es que eso podía ser atribuido al ser humano y que realmente el ser humano tenía una teoría de la mente. Es decir, tenía una teoría, pero desde la perspectiva, ¿no?, clásica de la teoría de la mente de Fritz y Fritz, ¿no?, de Uta Fritz y Christopher, su marido, Fritz, ¿no? La teoría de la mente fue pensada básicamente como el conocer lo que el otro conoce, saber, ¿no?, que vosotros sabéis algo que yo sé, ¿no? Por ejemplo, si digo, sé que la mayoría de vosotros, mirándoos, ¿no?, conocéis a un grupo que se llama Estopa, ¿no? Os atribuyo un conocimiento. Pero en cambio sé que, bueno, como mucho uno o dos, no conoce a un grupo que os aconsejo escucharlo, que son noruegos y que se llaman Madrugada. ¿Conoce a alguien a Madrugada? Ninguno. He acertado. ¿No? Escucharles, ¿eh? Esta charla que se va para escuchar a Madrugada me sirve, ¿no? Es decir, ¿no?, os he atribuido conocimientos, ¿no? Esa es la teoría de la mente fría, ¿no?, la que atribuye conocimientos al otro, saber lo que el otro sabe, ¿no? Que esto, ¿no?, eh, se valora muy bien en los TEA, ¿no?, con, lo, con, el, con el paradigma de los lacasitos, ¿no?, que es el siguiente. ¿No?, porque los TEA tienen un problema de teoría de la mente fría, de esta de no saber lo que el otro sabe, y de teoría de la mente cálida. Pero vamos a empezar por la fría, ¿no? Tú cuando le enseñas a un chaval con TEA un bote con lacasitos, ¿no?, de lacasitos, mejor dicho, le enseñas y le dices, cae aquí, y te dice lacasitos, ¿no? Y abres y dices, no, mira, hay un lápiz, ¿no? Vuelves a cerrar y viene otro niño. Entonces, ¿queréis saber si un niño tiene un TEA? Le preguntáis al TEA, oye, ¿qué va a decir ¿no?, cuando le pregunté qué hay dentro de la caja? Y te dice, un lápiz. Pero tú, ¿qué has dicho cuando te he preguntado qué había dentro de la caja? Y te contesta, lacasitos. Pero entonces, ¿por qué él me va a decir que hay un lápiz? Porque hay un lápiz. Esta es, ¿no?, estas creencias que se llaman creencias de primer orden son magníficas diagnosticadoras de TEA,
Porque ¿cómo diagnosticamos a los TEA? Nadie se ha ocurrido pasarles pruebas de función ejecutiva a los que se les pueda pasar, ¿no? Ni pruebas de teoría de la mente, ¿no? Hacemos cuestionarios normalmente a padres y profesores. Y diagnosticamos con cuestionarios, no con pruebas, ¿no? Sabemos, ¿no?, que los TEA, ¿no?, esto es la cognición, ¿no?, social fría, la teoría de la mente pura, ¿no?, que ellos no tienen. Es decir, no pueden saber, ¿no?, que vosotros tenéis una mente o un cerebro que genera procesos mentales diferentes a los suyos y que desconocéis cosas que ellos conocen. Es decir, tenéis, ¿no?, todos sois objetos sin mente, ¿no? Pero si avanzamos, ¿qué vemos? Vemos que si les ponemos las 6 expresiones emocionales básicas, ¿no?, de emociones básicas, que he dicho antes, alegría, tristeza, miedo, ira, asco y sorpresa, ¿no? Claro, podéis ponerles fotos, cogéis fotos de internet, ¿no? Alegría, tristeza y tal. Pero les tenéis que poner debajo, ¿no?, los nombres de las 6 emociones, porque hay gente que me dice, es que ha identificado solo 3, pero no le puso las 6. ¿Cómo sabes que se acordaba de las 6? Y no se acordaba solo de esas 3. Tenéis que estar seguros que se acordaba de las 6. ¿Qué sabemos? Que no saben reconocerlas. Es decir, no procesan las emociones, las expresiones de emociones faciales en el otro. Hay unos niños que tienen un síndrome que se llama el síndrome de Moebius. Pueden mover todos los músculos del cuerpo, salvo los de la cara, que los tienen totalmente paralizados. ¿Qué les pasa a estos niños? No pueden reconocer ninguna expresión de las emociones de los demás. ¿Por qué? ¿Sabéis cómo reconocemos las emociones de los demás? Cuando veis una cara de sonrisa o de tristeza, ponéis de manera microscópica los músculos de la cara vuestra igual que la cara que estáis viendo. Y entonces entráis en vuestro cerebro y sabéis qué está sintiendo, ¿no? Es así como funciona esto. Que sabemos que los Moebius, pero los TEA, no mueven microscópicamente ningún músculo de la cara cuando están viendo esa expresión facial. Ahora sí, si les dais para esnifar una raya de oxitocina, reconocen todas. La oxitocina, aparte de dilataros en el parto, es la hormona de la sociabilidad. Los niños con autismo, ¿no?, cuando están sometidos, ¿no?, cuando se les da, ¿no?, dosis de oxitocina, reconocen perfectamente las emociones faciales de los otros y se socializan muchísimo más y se acercan a los demás a socializarse. ¿Por qué? Porque les falta oxitocina. Estuvieron poco bañados en oxitocina en el feto materno y tuvieron también otro problema que no tiene que ver tanto con el córtex prefrontal ni cosas por el estilo. ¿Sabéis qué? Que les faltaba oxitocina y estaban absolutamente impregnados y bañados de testosterona, la hormona masculinizadora, la hormona del deseo sexual, la hormona masculinizadora del cerebro. Y sabemos, ¿no?, que en el líquido amniótico de la madre, ¿no?, había excesiva testosterona. ¿Qué es un TEA? Un cerebro radicalmente masculinizado. ¿Por qué hay tanta variabilidad? Porque la testosterona, ¿no?, puede haber tantos niveles tan variables de testosterona que la variabilidad, ¿no?, en la masculinización del cerebro es infinita, ¿no? Pero básicamente, ¿no?, la testosterona masculiniza el cerebro. Mirad. Bueno, no tengo aquí, claro. ¿Queréis saber cuánto líquido amniótico, cuánta testosterona tenía vuestra madre en el líquido amniótico y cuánto de masculinizado tenéis el cerebro? Lo podemos hacer aquí sin ir a ningún laboratorio. ¿Veis mis dedos? El del anillo, el anular,
y el índice. Anular e índice, ¿de acuerdo? ¿Cuál tengo más largo? Los que estáis más cerca. Clarísimamente, ¿no? Yo estoy bien bañado de testosterona. Es decir, a cuanta más testosterona, más diferencia a favor del dedo anular, ¿no? Más largo es el dedo anular con respecto al índice. Si os miráis las chicas, tenéis más igual, ¿no? O incluso más largo el índice. Bien, bien. Pues no os alborotéis, no os alborotéis. No os alborotéis. ¿Eh? ¿Él? No te oigo. Sí. ¿Se midió? No, pero si el padre es TEA, si se mide, tiene el dedo anular más largo. Bien, ¿qué sabemos? Sabemos que después de pasar pruebas de teoría de la mente, de reconocimiento emocional, ¿no? De expresiones faciales, de unos test, ¿no? Que si queréis me escribís y os los paso todos, ¿no? Para que evaluéis, ¿no? Hay unos test, ¿no? Que unos son de mentiras, mentiras piadosas, ironía, y otros de meteduras de pata, y veréis que no pillan una, ¿no? ¿No? Y veréis, ¿no? Que su dedo anular es mucho más largo que el índice. Están muy masculinizados. Comprobarlo, sí. Sí, sí. Es una señal inequívoca de TEA. ¿No? ¿Eh? No. Asperger. Yo soy un Asperger. Reconvertido. Pero yo tenía un cerebro... No, yo estuve bien bañado en testosterona, bastante bien, ¿no? Entonces sabemos, ¿no? Que los niños con TEA tienen una diferencia muy radical entre estos dos dedos, ¿no? Y claro, dentro, ¿no? De esta complejidad, ¿no? Básicamente del cerebro social, ¿no? Donde hablamos, ¿no? Hemos diseccionado, ¿no? Las funciones ejecutivas. Podemos diseccionar eso que hemos llamado la teoría de la mente, diciendo, ¿no? Primero, ¿no? Hay una teoría de la mente fría donde simplemente conoces, ¿no? O intuyes o lo que otro sabe o no sabe, ¿no? Lo que hemos dicho del grupo de música. Pero eso es frío, lo de los lacasitos. Después, para tener una buena teoría de la mente, tienes que tener reconocimiento de las emociones faciales, de emociones básicas en el otro. Si no tienes, eso es lo que habrá que educarles después. Tercero, ¿no? Tendrás que enseñarles, ¿no? A captar, ¿no? El discurso pragmático, ¿no? El contenido pragmático del discurso, ¿no? Y a que el engaño es adaptativo y que a veces la gente les va a engañar, ¿no? Porque es una adaptación, ¿no? Y por último, tal vez, ¿no? En la cúspide de la pirámide de todo esto que hemos hablado está la empatía, ¿no? Todo el mundo cree tener sentido común y todo el mundo cree ser empático. Otra cosa que me sorprende, ¿no? Aunque también me sorprende otra cuestión, ¿no? Que me parece muy curiosa, ¿no? ¿Los Asperger tienen empatía? No. No, normalmente no tienen. En las pruebas de empatía, ¿no? No tienen empatía. ¿Los psicópatas tienen empatía? No. ¿Conocéis muchos Asperger psicópatas? ¿O son majillos y buenos y así? Son majillos y buenos, ¿no? La mayoría de ellos, ¿no? ¿No? Entonces, ¿por qué dos sujetos que tienen empatía, unos son Asperger y otros psicópatas? Es una buena pregunta, ¿no? Porque en el fondo el asunto es que, ¿no? Dos sujetos pueden llegar a no tener empatía por dos medios diferentes. Uno, porque no tiene testosterona,
¿no? El Asperger, ¿no? Y no tiene oxitocina, ¿no? Y el otro porque tiene el córtex prefrontal orbital afectado, el psicópata. Porque las neuronas espejo para la empatía están, la mayoría de ellas, en el córtex prefrontal orbital, encima de la órbita del ojo, ¿no? Entonces, ¿no? Las neuronas espejo ya conocéis, fueron descritas por Rizzolatti, ¿no? Rizzolatti lo que se dio cuenta es que cuando un chimpancé coge una manzana, ¿no? Se le activan, ¿no? Unas neuronas motoras, ¿no? Para coger la manzana. Pero si otro chimpancé ve coger la manzana, se le activan las mismas neuronas. Es decir, está cogiendo la manzana como el otro chimpancé. Virtualmente está cogiendo la manzana, ¿no? Y a partir de ahí describió los sistemas de neuronas espejo. Entonces, lo que sabemos es que para empatizar tenemos que tener un sistema de neuronas espejo, ¿no? Porque empatizar no es eso que decimos a la gente, ¿no? Sé cómo te sientes. Eso no es empatizar. Empatizar es siento cómo te sientes. Sé cómo te sientes es frío, es cognitivo. ¿No? Siento cómo te sientes es emocional. Y ahí se activan las neuronas para la empatía, que siguen un circuito paralelo con otras neuronas menos conocidas que se llaman las neuronas de von Economo. Las neuronas de von Economo solo la tienen los delfines, los elefantes, los chimpancés y los humanos. ¿Y qué tienen en común estas cuatro especies? Que son las únicas cuatro especies que en cuanto les pones delante de un espejo se identifican a sí mismos. Es decir, tú a un chimpancé o a un elefante le pintas una cruz en la frente y vuestro perro, el listo ese que tenéis en casa, en cuanto le ponéis en el espejo se cree que es otro perro. Pero un chimpancé, un elefante o un delfín, si les pintas, ¿no?, al chimpancé o al elefante una X en la frente, anestesiaos, ¿no? Les anestesias, les pintas la cruz y les pones delante de un espejo. Inmediatamente el chimpancé no hace un atisbo de tocar el espejo. ¿Sabéis qué hace? Esto. Sabe que es él. Tiene atisbos de identidad. Y tiene neuronas de von Economo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos dice entonces nuestro cerebro tal y como está diseñado? Una cosa que a mí me parece maravillosa, ¿no? Nuestro cerebro nos dice, ¿no?, que si quieres conocer mejor a los demás, conócete mejor a ti mismo. Y si quieres conocerte mejor a ti mismo, conoce mejor a los demás. Eso es tal y como está diseñado el cerebro, tal cual. Os voy a presentar, ¿no?, por último, ¿no?, a vuestro cerebro racional y a vuestro cerebro empático. A ver si funciona, ¿no? Solemos utilizar dilemas morales, ¿no? Nuestro cerebro no funciona como creemos que funciona, ¿no? Por ejemplo, ¿vosotros sois racistas? No, no. Pero realmente hace 60.000 años, ¿no?, cuando estabais todos, cuando el grupo excedía los 150, ya no había comida para todos. Entonces el grupo se escindía, ¿no? Y unos 90 se iban en busca de la tierra prometida, ¿no? Normalmente liderados por un líder que ahora se llama esquizofrénico, ¿no? Haya visto a Dios, ¿no?, ilumina y os pone en marcha al grupo. En el grupo vais todos buscando, ¿no?, la tierra prometida donde haya recursos para donde vivir, y veis 90. ¿Llevaríais a un obsesivo de la limpieza? Sí. ¿Para qué? Para que os mee y os diga dónde hay fuentes de contaminación y os aparte de las fuentes de contaminación. Ahora estamos haciendo un estudio y estamos viendo que los trastornos obsesivos compulsivos de limpieza tienen dos cosas: la piel blanca y hipersensibilidad olfatoria. ¿Por qué tienen la piel blanca? Porque no se salían más que cuando había que dividir el grupo, ¿no? Pero mientras estaban dentro de la cueva para no contaminarse de nada. Entonces, como estaban dentro de la cueva para no contaminarse de nada, ¿para qué querían melatonina si es para el sol? Entonces tienen la piel blanca. Pensad en algún obsesivo de la limpieza, o en algún obsesivo así que conocéis muy obsesiva, que es blanco.
¿A que sí? Bien. Y que tienen hipersensibilidad olfatoria. Entonces llevar al obsesivo, un par de obsesivos en el grupo de limpieza, bien, para que os aparten, ¿no?, de las fuentes de contaminación. ¿Llevaríais a un psicópata? Bueno, vosotros tenéis empatía. Dos de vosotros caen malheridos. Vosotros con vuestra empatía os lo llevaríais, pero esto tiene un problema. Retrasa al grupo y os expone a riesgos. Lleváis a un psicópata, se carga a los dos heridos y os dice todos para adelante. ¿Pasa algo? ¿Qué? ¿Algún problema? No. ¿Y cuántos hiperactivos hay? 8 por cada 100. Bien. ¿Llevaríais 8 hiperactivos para tirarlos para adelante a ver qué hay? Para que exploren el terreno. Volverán 4, pero es igual. Porque hace 60.000 años no había que estudiar. Y como veréis, los TDAH estudiar no estudiar, pero como pillan, para perpetuar sus genes no hay problemas. Por lo tanto, 8 hiperactivos para tirarles de exploradores para adelante, un psicópata para agarrarse a algún herido, todo estaba equilibrado, ¿no? Pero ahora todo eso no está bien, ¿no? Nuestra sociedad, ¿no? No puedes ser un TDAH en clase, joder, ¿no? Porque no puedes parar quieto. Aunque sabemos, ¿no?, que los niños con TDAH, si les dejas moverse en clase, aprenden. Mucho más que estando sentados, si les dejaran moverse a su aire. Van absorbiendo conocimiento y con los auriculares, ¿no? Pero bueno, decimos que no somos racistas, ¿no? Pero como os he dicho, íbamos en la selva y veíais a un grupo a lo lejos que podía ser una amenaza para vosotros. ¿Qué es lo primero que veíais en ellos para ver si podían ser más afines o menos afines a vosotros? ¿Qué es lo que primero se ve? El color de la piel, ¿no? Por tanto, nuestro cerebro todavía tiene prejuicios racistas. Y solo no seremos racistas si somos conscientes de que nuestro cerebro lo es. Yo suelo decir, cuando medio en broma, ¿no?, un montón de gente pica para hacer la prueba en alguna cena, suelo decir, ¿vosotros sois racistas? Y me dicen, no. Les digo, pues yo sí, mogollón, chico. ¿Cómo que eres racista? Pues que yo soy racista, ¿qué queréis que os diga? Pero a ver, ¿cómo racista? Pues que sí, mirad, para mí, a los negros y a los bomberos habría que matar a todos. ¿Y sabéis qué me contestan? A los bomberos, ¿por qué? ¿No? Bien, siguen teniendo prejuicios. Pero, para terminar, os voy a presentar a este cerebro, ¿no?, que os he intentado enseñar en el poco tiempo que hemos tenido, mucho, no sé lo que ha sido, ¿no? Pero bueno, los dilemas morales enseñan mucho sobre la empatía. Entonces, ¿no?, os voy a presentar a vuestro cerebro frío de funciones ejecutivas y a vuestro cerebro cálido, el de la empatía. A ver si sale bien, ¿vale? Imaginaros que un tren se acerca a una estación, ¿no?, y va a matar a 5 operarios. Vosotros no podéis hacer nada salvo darle a una palanca. Si le dais a la palanca, el tren se producirá un cambio de vías y matará a un operario. ¿Le daríais a la palanca? El 90% de la gente que, ¿no?, se ha estudiado esto, está muy estudiado, contesta que sí. ¿No? Mejor que muera uno que 5. ¿No? ¿Por qué? Porque se ha planteado el problema para que vaya al córtex prefrontal dorsolateral, a la zona de la razón. Y os lo habéis planteado como un problema aritmético. Ahora os voy a desplazar el problema hacia la zona de la órbita del ojo para contactar algunas neuronas espejo. A ver qué pasa. ¿Vale? Hay 5 operarios que están en una vía y van a morir aplastados por un tren. Vosotros estáis encima de un puente viendo cómo pasa el tren y no podéis hacer nada, salvo una cosa. Hay una persona al lado vuestra también mirando cómo pasa el tren. Podéis empujarle. Si le empujáis, caerá delante del maquinista, morirá aplastado, pero salvaréis a los 5 tíos. ¿Le empujaríais? Ahora no. Los Asperger, los autistas y los psicópatas, sí, porque sigue siendo un problema aritmético. ¿Y sabéis qué tienen de bueno? Que salvan a los 5 tíos. Y ahora vosotros os andéis con remilgos. ¿Por qué? Porque antes hacíais la fuerza sobre una cosa inanimada que actuaba sobre una cosa animada. Entonces no se activó neuronas espejo para la empatía, pero ahora como la fuerza hacéis sobre un ser que tiene vida, que tiene mente como vosotros, os freno.
Pero ahora os voy a activar todo el sistema de neuronas espejo para la empatía, basándome en los principios darwinianos, para que veáis, ¿no?, nuestro cerebro darwiniano, ¿no?, y cómo afecta la empatía. Resulta que no, que no son 5 operarios los que están trabajando. Hay 2 operarios y los otros 3 son vuestra madre y 2 hijos vuestros. ¿Le empujaríais? Sin dudarlo, ¿no? No hay problema. ¿No? Bien. ¿Por qué? Porque tienen vuestros genes. No os digo vuestra pareja, porque a lo mejor alguno le empujaría. No. Porque nunca se sabe uno cómo os lleváis con vuestra pareja. Entonces, pues sí, le empujo, joder, ¿no? O no le empujo, vamos, ¿no? Pero no, ahora os he activado todas las neuronas espejo para la empatía. ¿Por qué? Porque somos criaturas darwinianas. Y porque, en el fondo, ¿no?, ahora sí merece la pena matar para salvar a alguien que lleva vuestros genes, ¿no?, y que va a perpetuar vuestros genes de aquí a la eternidad. Y eso le encanta a vuestro cerebro, perpetuar vuestros genes, ¿no? Todo el mundo duda de la genética, pero tienen clarísima una cosa, cuando algo es genético. ¿Sabéis? Creemos todos, ¿no?, que la genética es, que el ser humano es genética más aprendizaje. No, no. El ser humano es genética por aprendizaje. No hay nada que podáis ser que no esté en vuestros genes ser. Y solo se activarán los genes si os sometéis a las experiencias adecuadas para que se activen esos genes. ¿Qué sois entonces? 34.000 genes andando por el mundo, 34.000 cerraduras, que se llaman genes, andando por el mundo, cogiendo miles de llaves, millones de llaves, cientos de llaves, porque cada experiencia que tenéis es una llave, ¿no?, y metiéndolas en las cerraduras de vuestros genes a ver si las abren. Si tenéis cerraduras para esa llave, para esa experiencia, se abrirá y se activará el gen. Pero si no tenéis genes para esas experiencias, por muchas llaves que cogéis, no se activarán. Por lo tanto, ¿no?, el ser humano es genes por aprendizaje, ¿no? Es la hora, ¿no? Me gustaría más de parar en esto, ¿no?, porque es precioso saber entonces cómo actúan las experiencias sobre los genes, ¿no? Pero bueno, tenemos que dar por terminar esto. Y bueno, ¿no?, la conclusión que yo sacaría de todo esto, ¿no?, básicamente es, ¿no?, que para poder educar, ¿no?, debemos de aprender una cosa fundamental, ¿no?, cómo funciona el cerebro humano. Porque los educadores, igual que los psicólogos, actuáis sobre un órgano del cuerpo humano que se llama cerebro, resaltando unas pautas de actividad neuronal y anulando otras. Por lo tanto, creo que nuestro deber, ¿no?, si queremos hacer bien las cosas, es descubrir a este misterio, que no es un misterio, es un problema, pero no un misterio, ¿no?, a esto que se llama cerebro, que no es más que un órgano que tiene el tamaño de un coco, la forma de una nuez, el color del hígado recién cocido, la textura del paté, y pesa 1.500 gramos, ¿no? Y acercaros a él sin miedo, porque es mucho más sencillo en su funcionamiento de lo que podéis pensar. Y nada, pues muchas gracias por vuestra atención.